Escuché una vez a un sargento decir: en la milicia, cada paso es un susurro bajo la sombra de la muerte, pero es el silencio lo que más cala. No lo entendía hasta hace poco. Hoy cumplía un día más en el destacamento, en un puesto olvidado de la sierra, en una región donde nadie quisiera estar. Las noches eran un manto negro, demasiado denso. Todo era repetitivo, predecible, como una vieja maquinaria que nadie pensaba detener. Esa tarde, en un rato libre, decidí buscar algo para distraerme en la librería improvisada del destacamento. Entre los manuales viejos y las revistas pasadas, tropecé con un cuaderno cubierto de manchas negras, un diario. Al parecer, pertenecía a un tal Márquez. Lo miré brevemente. Adentro, las letras nerviosas llenaban páginas completas. Casi sentía que su dueño había dejado fragmentos de su alma entre esas líneas. Sin saber por qué, me lo llevé conmigo. Esa noche, durante mi guardia, lo leería. Abrí el diario y el olor a humedad y tinta añeja pareció elevarse en un susurro hasta mis sentidos, como si el propio Márquez murmurara sus pensamientos desde el papel. La primera entrada hablaba de las rondas nocturnas en el bosque, pero de una manera que nunca había escuchado. Era un bosque que, en apariencia, ya conocía, pero que, bajo las palabras de Márquez, se transformaban en algo más oscuro y complejo. Él no se limitaba a describir el paisaje, capturaba la esencia de una amenaza latente, una presencia que flotaba como una niebla invisible entre los árboles, oculta en cada susurro de las hojas. Escribía sobre el silencio entre cada paso, un silencio que parecía tomar una profundidad tangible, como si el bosque tuviera respiraciones profundas, pausadas y expectantes. Márquez mencionaba haber sentido la presencia de algo en las profundidades del bosque. En su mente había registrado el eco de pisadas que no eran suyas, resonando apenas unos metros atrás, deteniéndose justo cuando él paraba. Los sonidos no encajaban con los animales comunes de la región y parecían irregulares, como si quien fuera que caminaba en la oscuridad no estuviera acostumbrado a sus propios movimientos. Luego, detallaba los rastros que aparecían alrededor de las tiendas, impresiones en el suelo que no parecían pertenecer a ninguna criatura conocida. Márquez describía huellas demasiado grandes para un humano y demasiado alargadas para un animal, marcas que se entrelazaban en un patrón incomprensible, como si alguien o algo hubiera caminado por el campamento en círculos irregulares mientras todos dormían. La idea de despertarse rodeado de aquellas huellas inquietantes eran suficiente para mantenerme en alerta, imaginando los escenarios que aquel hombre debió haber presenciado. Relataba cómo esos rastros se hacían presentes especialmente en las madrugadas, cuando el frío parecía morderle la piel y el sueño apenas comenzaba a pesar sobre los párpados. En una ocasión, Márquez narró que él y otros soldados habían escuchado gruñidos inexplicables. Al principio pensaron que podría tratarse de algún lobo, pero los gruñidos eran diferentes, prolongados y llenos de un ritmo que, decía él, parecían tener cierta intención. Era como si, en lugar de una amenaza abierta, los sonidos se arrastraran en torno a ellos, tanteando el terreno, explorándolos. Aquella mezcla de rugidos y silbidos se habían impregnado en su mente y contaba cómo después de ese día empezó a escuchar los mismos sonidos incluso en sus sueños, a veces más claros y otras veces lejanos y envolventes, como si lo observaran desde detrás de sus párpados. Márquez también escribió sobre la noche en que un compañero, a quien llamaba Sosa, le confesó haber visto algo entre los árboles. Sosa no era un hombre de muchas palabras, y cuando habló de aquel encuentro, apenas podía sostenerle la mirada.
Lo describía como una figura inmóvil, alta y delgada, cuya silueta parecía enraizarse en la tierra, como un árbol antiguo, oscuro y podrido. Lo más perturbador era que esa cosa, quienquiera que fuese, parecía mirarlo directamente, sin moverse, sin mostrar el menor atisbo de vida, y sin embargo, Sosa juraba que esos ojos opacos lo seguían a cada paso. Márquez contaba que él y otros 2 hombres acudieron al lugar exacto donde Sosa lo vio, a menos de 50 metros del campamento, pero al llegar no había nada, ni una sola señal, ninguna pisada en el suelo fangoso, ninguna rama rota, solo el eco lejano de un bosque en completa tranquilidad. Aquellos relatos, página tras página, fueron apagando cualquier rastro de escepticismo que intentaba sostener. No me consideraba un hombre supersticioso, pero a medida que avanzaba, notaba una grieta que se abría en mi propia percepción de la realidad, una incomodidad que no lograba sacudirme de encima. Márquez no parecía un hombre que inventara historias. Unas noches después, nos asignaron una ronda más extensa en el bosque. Éramos 4, Ortega, Morales, González y yo. Al llegar al punto acordado, nos dividimos para abarcar más terreno. Caminé en soledad por un buen tramo, sintiendo el peso del bosque como un abrazo helado y opresivo. Todo parecía más oscuro de lo habitual, como si la misma naturaleza se ocultara, como si temiera que descubriéramos algo que no deberíamos. El crujir de las hojas a mis espaldas se volvió un sonido constante, como un susurro que se mantenía siempre a unos metros de distancia, vigilante. Los segundos se alargaban y la oscuridad parecía aplastarme desde todas las direcciones. Al volver al punto de reunión, me encontré con Morales y González. Solo faltaba Ortega. Al principio, intentamos llamarlo por radio, pero la estática era todo lo que recibíamos. Preocupados, decidimos regresar al destacamento para solicitar refuerzos, en caso de que Ortega hubiera sido emboscado. Pero justo al retomar la búsqueda, entre la espesura del bosque, noté una figura, una sombra encorvada, apenas distinguible en la penumbra. Me acerqué y allí, al borde del delirio, vi lo impensable, una figura andrajosa, retorcida, una anciana con la piel podrida y los ojos de una negrura que parecía absorber la noche entera. La criatura estaba hincada sobre Ortega, devorándolo. La piel se me tensó y la sangre me hervía con una urgencia que nunca había sentido. Desenfundé mi arma, disparé sin dudar. El eco del disparo quebró la noche. La figura se tambaleó y tras un gruñido huyó hacia las sombras del bosque. Mis compañeros llegaron al instante. Todos vimos lo mismo, el cuerpo de Ortega sin vida, destrozado, y una herida que, aunque nunca admitimos en voz alta, todos sabíamos que no la había hecho ningún animal. A Ortega se le dio una despedida oficial, y en los informes figuró que había sido atacado por algún animal salvaje, pero quienes estuvimos esa noche sabemos lo que vimos. Desde entonces, cada paso en el bosque se siente como una marcha al vacío, un recordatorio de que nuestro enemigo no siempre es de carne y hueso. Los ecos de la historia que acabas de escuchar se desvanecen en la penumbra. Pero recuerda, lo desconocido no tiene final. Si te atreves a seguir explorando los misterios que acechan en la sombra, los susurros que se esconden en la noche y los secretos que yacen en los rincones olvidados de tu mente, no estás solo. Puedes encontrarme como Narradores Nocturnos en YouTube, TikTok e Instagram. Allí, el miedo nunca descansa y siempre hay un nuevo enigma esperando ser revelado. Nos vemos en los límites de lo inexplicable.